Buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de monoteísmo pagano. No hace mucho hice una crítica al libro de La conspiración de Acuario de Ferguson y digo yo, voy a buscar lo que podríamos llamar que es su antítesis, ¿vale? Si Ferguson llena nuestra mente de fantasías y relatos inconexos, pues lo que sería lo contrario es leer El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Bien, si la señora Ferguson escribió en el 85, Carl Sagan escribiría en el 95. Y vamos a empezar a hacer primero un análisis del libro y lo que nos podemos encontrar en él. Y finalmente mi opinión personal del pensamiento de Carl Sagan, no solo en su libro, sino en lo que sería también su documental de Cosmos y en las diferentes entrevistas que fue o realizó en vida, ¿vale? Incluso antes de morir tiene alguna que otra entrevista. Bien. El libro creo que es un libro que era bastante necesario en su época, la verdad. Es un libro muy sencillo de leer. El libro tiene una idea bastante general que va dividiendo por capítulos en las cuales va justificando el motivo de la creación del libro, al mismo tiempo que va desarrollando poco a poco la razón de este. Y si bien no utiliza, podríamos decir, argumentos científicos de peso, sí que para que sea didáctico y cercano va a utilizar ejemplos de colegas que se dedican o a la física, a la psiquiatría, a la psicología, para explicar una serie de fenómenos que están ocurriendo actualmente a través de lo que podríamos decir las experiencias personales de estos científicos, ¿vale? En vez de recurrir a un estudio, pues mi colega o conocí a tal psiquiatra, no sé qué tal, no sé qué cuánto. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque el libro se divide principalmente en dos grandes partes, ¿vale? La primera sería como el gran título, ¿no? El mundo y sus demonios, donde este hombre, Sagan, nos va a hablar bastante de lo que sería los extraterrestres y con un motivo muy claro. Cómo los antiguos demonios de la Edad Media, que se nos aparecían en nuestra habitación, se ponían encima de nosotros, parece que se metían en nuestra cabeza, o la mala interpretación que hacíamos de hechos naturales y que interpretamos como demonios, eso se ha pasado a la mitología actual, que son los extraterrestres. Y cómo se está repitiendo este fenómeno, pero con una estética diferente. Y Carl Sagan pues va a recurrir a compañeros que son del mundo de la ciencia que le han ido explicando una serie de asuntos. También nos va a explicar su visión, bueno, ¿no? El carteo que ha tenido con personas que dicen y aseguran que ser contactadas, y como él le ha hecho una serie de preguntas en una misma carta que van desde hoy, y usted podría decirme cómo han resuelto el teorema de X estas personas. Y otra pregunta que es más general, normalmente la que es general, pues respondían los extraterrestres o la persona que era contactada por extraterrestre, y la compleja normalmente ni a eso llegaba. Eso es como la primera parte, ¿vale? Y la segunda parte es cómo está la situación de la ciencia en la actualidad, a nivel cultural, a nivel de divulgación, etcétera, etcétera, etcétera. En todo el libro, Sagan nos va a ir dando de manera dispersa un pequeño método científico o método de crítica, ¿vale? Porque si él algo busca en el libro es, oye, vamos a relajarnos un momento y antes de decir que esto lo han hecho los extraterrestres o que es un cristal de la Atlántida que puede leer la mente, aprendamos un poco a cribar la información y a ver qué es lo más razonable y qué no es lo más razonable. Eso yo creo que realmente es un punto muy fuerte a favor de Sagan, ¿vale? Sí que es verdad que también tiene unas connotaciones negativas que vamos a ir hablando a medida de este vídeo acerca de su pensamiento. Y si alguien me pregunta si el libro es necesario de leerlo actualmente o no, a ver, el libro es bueno, ¿vale? Y se hizo en su época, es un lenguaje sencillo y cercano. Pero hoy día el libro, el que lo compre, es simplemente porque lo quiere tener en la estantería, ¿vale? Como curiosidad. Tenemos tanto acceso a la información que el libro ha quedado prácticamente obsoleto. Es decir, ya no te hace falta ni comprarte el libro, puedes ver artículos, resúmenes, audiolibros, un montón de chicos, de youtubers de ciencia que se dedican a la divulgación científica.
Es decir, el libro realmente ha quedado muy obsoleto. Lo que no ha quedado obsoleto son las ideas generales que expone Sagan, que sí que es verdad que él no llega a desarrollar, o el método que él desarrolla a lo mejor para mí no era el más adecuado. La gran preocupación de Sagan en este libro, en todo su documental de Cosmos y en todas las entrevistas que hizo, es la siguiente. Vivimos en un mundo donde la ciencia es dominante, eso no lo podemos discutir, y concretamente las ciencias técnicas, y al mismo tiempo vivimos en una sociedad que es ignorante culturalmente en la cultura científica. Perdón que me estaba liando. Y esto a Sagan le produce una verdadera preocupación. Voy a hacer un análogo, mío propio, que puede tal vez ser tan muy radical, pero que puede servir de ejemplo. En la Edad Media, el centro de todo el conocimiento y la vida humana era radicalmente Dios. Pero al mismo tiempo, todo el mundo era un analfabeto con respecto a lo que podía ser Dios y a tener un pensamiento crítico de su propia fe. Solamente unos pocos que vivían en los monasterios, en la alta alcurnia de la iglesia, etcétera, etcétera, tenían acceso al saber filosófico y por tanto esas personas sí podían reflexionar acerca de su fe. Lo que creo que podría ocurrir con este nuevo mundo que tenemos actualmente tan científico es que nos pueda ocurrir algo muy parecido a la Edad Media, es decir, personas que están utilizando o que viven un pensamiento científico que no comprenden, que pueden terminar siendo absorbidas por ese propio pensamiento científico e incluso volverse en su contra. Porque al no ver una cultura general de la cultura científica, ni de lo que es el método científico, nosotros como individuos quedamos vulnerables y al descubierto ante los abusos que pueden hacer ciertas instituciones públicas o privadas a través del mal uso de la ciencia, al no tener un criterio para decir no, yo no quiero que se haga esto porque tiene más inconveniente o menos inconveniente, o todo lo contrario, que podamos ser manipulados para decir que no a un avance científico que realmente va a traer más progreso que malestar, pero como no se adapta a una ideología concreta, se hace la publicidad suficiente para que la sociedad lo rechace. Y viceversa, es decir, hacer una publicidad científica para que se apruebe algo que a lo mejor sí es dañino. Esa es la gran preocupación de Sagan, es decir, la incultura de la sociedad a nivel científico y una preocupación real. Su segundo tema es la educación o la ciencia en la educación y cómo divulgarla. Él vive en una época que dice que la ciencia no está expuesta de una manera apropiada, que no es divertida, que no entretiene, y la verdad es que él pone en marcha de manera práctica lo que él piensa en la vida real. Es decir, yo creo que la ciencia tiene que ser divertida y didáctica y llegar a todo el público. ¿Qué es lo que hace? Hacer programa de Cosmos, es decir, es coherente. Y es a partir de aquí donde yo sí voy a empezar a hacer una crítica a su pensamiento. Bueno, hay otra tercera parte que creo que es importante antes de empezar, y es que él hace una reconciliación entre ciencia y religión, no como fuentes de conocimiento, sino como barrera para que las pseudociencias y el misticismo no avancen. Es decir, la ciencia puede destruir mitos, mientras que las instituciones religiosas europeas cristianas bien asentadas con una buena tradición escolástica detrás, teológica y filosófica, pueden detectar de una manera bastante rápida cuando se está haciendo un abuso de la espiritualidad o de lo religioso negativa y por tanto desde su estatus social también puede hacer una campaña contra estos fenómenos pseudo religiosos y pseudocientíficos. Carl Sagan dice que su preocupación es que la religión termine poniéndose de parte del otro lado en vez de parte del lado de la razón. Eso es algo que ya tendremos que ver más adelante en la historia. Yo por ahora
la Iglesia Católica y el protestanterismo está en una situación muy delicada y parece que no se posiciona ni de un lado ni de otro, o si lo hace es como muy calladito. Y bien, a partir de aquí sí que puedo empezar lo que es la crítica hacia el pensamiento de Carl Sagan. La crítica fundamentalmente es que este científico, que por cierto participó en lo de en la llamada investigación del libro azul, en mandar la sonda bueno, esta sonda, la Cassini, la que está súper lejos, que tiene el hombre y la mujer dibujado en un disco de oro, todo eso participó él. Por tanto, tenemos que decir que si bien no fue un científico de primera categoría, y cuando quiero decir de primera categoría es a un nivel de hago una teoría y hago un experimento que demuestre mi teoría, sí que es verdad que fue un científico de segundo rango, es decir, un científico que sí trabajaba activamente en la ciencia, aunque él no fuera el que produjese las teorías, pero sí ayudaba en todo ese mundo científico, lo cual no le quita prestigio, ¿vale? Esto ya le da una autoridad, ¿vale? En segundo lugar, creo que el pensamiento de Carl Sagan a la hora de predicar la ciencia no es el más acertado. Creo que su visión humanista emborra y empaña su visión y su misión de divulgación científica. Carl Sagan espera que a través de un cambio en el sistema educativo que sea más didáctico y divertido, la gente se puede interesar más por la ciencia. Pero ahí Carl Sagan está sacrificando el método científico en pos de una visión más general para llegar a más gente. Y esto es muy peligroso, porque tú puedes poner una tela, ¿vale? Y poner en medio una esfera. Y decir, esto es la relatividad de Einstein. Y la gente, ay, con lo que me costaba a mí entender la relatividad y se me acaba de explicar de una manera magnífica, no sé cuánto, genial. Pero es que Carl Sagan, en su visión del cosmos, lo deja todo ahí, en esa visión experimental. La ciencia tiene detrás una serie de ecuaciones, una serie de teoremas, una serie de matemáticas, que no vemos reflejado normalmente en los documentales de divulgación científica, sino que crea un lenguaje científico tan general, tan básico y tan para llegar a la gente, que ese conocimiento y esa disciplina de querer llegar a todo el mundo se puede poner al final en tu contra. No, porque Carl Sagan decía que había que ser escéptico. La ciencia no tiene verdades absolutas porque se refuta constantemente. Y ese lenguaje, que no es cierto, eso de que la ciencia no tiene verdades absolutas y demás, o no guarda, no. La ciencia no tendrá verdades absolutas, pero la ciencia tiene certezas claras y concisas que no pueden ser negadas, que es distinto. Esa visión de las verdades es lo que utilizan muchos movimientos magufos para decir, no, es que mi opinión de la Tierra plana también vale. Es que mi opinión de la Tierra plana es válida. No, no, no. Es que el método científico significa dudar. Es decir, se ha llegado a querer democratizar tanto la ciencia que desde mi punto de vista es más que democratizar la ciencia, se ha humanizado y se ha utilizado un lenguaje bastante difuso y que a veces Carl Sagan no permite diferenciar dónde está su pensamiento ideológico y dónde está su pensamiento científico. Dos ejemplos. Carl Sagan dice que él siente un gran amor por la ciencia, que su amor tiene que ser predicado, estoy también exagerando un poco, ¿vale? Que me parece muy bien, pero que a mí tu amor por la ciencia no me interesa y no necesito que me inculques tu puñetero valor por la ciencia. Quiero que divulgues la ciencia de una manera sencilla pero realista, que es lo que no hizo Carl Sagan. No solamente eso, sino es que en el libro del espíritu del demonio y su mundo no para de hablar de que la gente ve en la ciencia como algo que contradice sus creencias. Cariño, es que la ciencia está contradiciendo todas las creencias del mundo porque las creencias no se sostienen absolutamente en nada.
Lo que no se puede hacer es estudiar una disciplina científica para ir en contra de la religión, las creencias de otra persona, que es distinto. Que eso también Carl Sagan lo diferencia mucho. Y entonces dice, no, es que la ciencia también puede ser un complemento espiritual. Ay, Dios mío de mi alma. Dios mío de mi alma, que esto me recuerda ya al discurso de Michio Kaku. Esa unión de que la ciencia puede complementar la espiritualidad o que no tiene que ser distinta a la espiritualidad es el fundamento del pensamiento del New Age. Es que le acabas de abrir las puertas a todo el genocidio mental porque tú te estás emperrando en que una disciplina que lo que estudia es la materialidad del universo y cómo funciona, tenga que dar ideas trascendentales al cosmos. Y aquí es donde radica realmente, bueno, y el pensamiento idealista de Sagan se ve en el documental que hace acerca del mundo, cuando dice, nuestro pequeño planeta azul que no tiene fronteras porque el hombre las ha creado, no sé qué. No. Ya eso, yo por ahí ya no paso. Es decir, el idealismo barato, Sagan, no. Idealismo barato, no. Ya lo dije en La conspiración de Acuario, que Ferguson utilizaba prácticamente esa frase en su libro de 1965, que de hecho voy a mirar de qué época es el programa de Cosmos. Vale, esa frase que utiliza Ferguson para su idealismo del New Age lo saca precisamente de Sagan en los inicios de los 80, cuando empieza a decir lo del planeta azul, que no tenemos fronteras y demás. A ver, las primeras fronteras que conoce el individuo de nuestra especie, antes de que sean políticas, son los accidentes geográficos. Una montaña separa, una tribu, están en un llano, el río termina creando una gran depresión, las tribus se separan, una crea una cultura, otra crea otra cultura, que son distintas. Las dos tienen que sobrevivir, son seres primitivos. ¡Ay! Esto no lo entiendo. ¿Qué hago? O nos matamos, o llegamos a un pacto de mutuo no agresión para hacer intercambios. ¿Por qué? Porque hay una frontera natural que ha creado dos culturas distintas, dos visiones místicas de ver el mundo, porque no nos tenemos que olvidar que los primeros hombres de la sociedad no es que fueran precisamente muy civilizados, tenían visiones místicas, absolutas de la realidad. Y si a mí me viene, y si yo vivo en Amazonas y me viene un tío en un caballo con una armadura, digo yo, hostia, esto hay que matarlo. Es que es de cabeza y de cajón. Si a mí me viene, como nos pasaba también a los griegos con los celtas, decía, estos son unos bestias, esto con esto no hay que ni relacionarse. Y las fronteras que había en aquel momento eran prácticamente geográficas. Con el tiempo, a medida que esas misiones místicas se van configurando y se van creando, se crearán las fronteras políticas. Pero tú no puedes decir, en el mundo no hay fronteras porque el ego intrascendental del individuo es tan malvado y tan capitalista que nos está dividiendo. Mira, chico, tócate el coño y dedícate a mandar sondas al espacio, porque lo que es divulgación científica lo estás haciendo bastante mal. Este plano de humanizar la ciencia y de su humanismo, creo que no lo voy a culpar porque fue el primero en hacerlo. No estoy de acuerdo que lo hiciera porque realmente empezaba a mezclar conceptos que no tenía que hacer. Pero lo que yo sí detesto es lo que ha venido después. Es decir, nos plantea una respuesta que es clara, ¿vale? Que es que vive una sociedad que es ignorante científicamente. No existe todavía ningún científico ni ninguna comunidad científica que haya decidido crearse precisamente, y si se ha creado tiene muy poco peso, para denunciar estas cosas que decía Sagan, para la divulgación científica. Es que debería de crearse un comité, una asociación científica práctica, que esté trabajando para la divulgación científica y al mismo tiempo decir, oye, que esto que se está haciendo de experimentos médicos o que esto que se está haciendo no sé qué, no sé cuánto, hay que tener cuidado porque sabemos que hay una influencia económica detrás y que su intención es más económica que de avance y de progreso de la sociedad. Que eso es también lo que denunciaba este hombre.
Sagan. Sagan también, bueno, en su visión de, ¿cómo se llama? De divulgación científica, lo que nos hemos encontrado son peores divulgadores científicos. Porque por un lado nos encontramos a Neil Grisham, que hace documentales del cosmos donde da un dato y 10 minutos de cinemática, otro dato y 10 minutos de cinemática, otro dato y 10 minutos de cinemática, y resulta que con 15 minutos, si quitas todo el relleno cinematográfico, te queda 15 minutos de conocimiento de los 45 o 50 minutos que dura el documental. Eso es un aburrimiento, yo eso no me lo puedo tragar. Después tenemos a Michio Kaku. Bueno, ¿qué voy a decir de Michio Kaku? Que no diga él de sí mismo. Podéis buscarlo y no para de hablar de ciencia y espiritualidad. Pero, ¿estos qué son los nuevos curas del siglo XXI? Yo no lo entiendo. Pero ya haré un vídeo de los curas, de los científicos curas y de los curas ateos. Que ya eso tócate el coño. Y después tenemos a otros grandes visionarios de la divulgación científica que precisamente van a un extremo que Carl Sagan tampoco estaría de acuerdo, como Richard Dawkins con su famoso documental El virus de la fe, o creador de El virus del gen egoísta, que lo que hace es un ataque a machete sacado a todas las religiones, a todas las creencias, y poniendo a la ciencia como única salvadora de esta humanidad. Bien, lo que sí reflejan todos estos científicos es lo que se denomina como la filosofía espontánea de los científicos, ¿vale? Aquí hay un problema, y es que ellos creen que el saber científico va a rellenar y solucionar todas las necesidades humanas, y eso no es así. Yo, evidentemente, este canal cojea por un pie, que todos habréis visto, que hablo de magia, de religión, tal y cual. Yo, en mi época más atea, o en la época en la que la idea de Dios no interfería para nada en mi día a día, y que yo tampoco echaba ya mucha cuenta de estos asuntos espirituales ni nada, voy a decir una cosa. A mí que se descubriera un nuevo planeta, que se descubriera el bolsón de Higgs o la posibilidad de una cuarta dimensión, a mí jamás me ha producido el más mínimo visión de ¡ay, qué bonito! No, para mí la ciencia siempre ha sido indiferente al avance científico. Claro que estoy al día del avance científico, claro que veo los programas, claro que me interesa, pero para mí la ciencia nunca me ha dado una trascendencia. A mí que las cosas funcionen como funcionan me parece estupendo para que podamos sacar un beneficio, pero a mí no me da ese gustirriminín que parece que le da a todos los divulgadores científicos, porque la ciencia nos abre misterios inconocibles, bueno, y la filosofía también, bueno, y la religión también nos abre misterios inconocibles, cada una a su manera. Es decir, la ciencia no puede otorgar una respuesta universal del conjunto de toda la realidad. Punto. De eso se tiene que encargar la disciplina filosófica. Y el problema que hay, que Carl Sagan nunca lo analizó, dice, es que hay que ver que es una sociedad que culturalmente prefiere echar cuenta a los místicos que a los científicos. Hay que ver que vivimos una sociedad en que la ciencia, que siempre personificaba la ciencia cuando no existe la ciencia, como mucho existirá la comunidad científica y los científicos que se venden, que es otra historia. La ciencia ha puesto en los políticos no sé qué, no sé cuánto. Mira, chicos, es que eso tampoco es tener idea de que hay gente que tiene que trabajar y tiene que ir a inventar la puta bomba atómica, igual que hay otros científicos que hacen cosas que son más nobles. Pero chicos, es que hay que trabajar y hay que comer. Y el problema no es que no haya ciencia. El problema del mundo no es que la gente no sea científica. El problema de la sociedad es que el pensamiento filosófico es absurdo de la A a la Z. Un mundo que se basa en un pensamiento que es el consumo por el consumo, ¿qué puedes esperar de ese pensamiento filosófico de esa sociedad? ¿Que te solucione un problema? Evidentemente que no. Es que la ciencia no tiene responsabilidades éticas, porque él habla, no, es que los científicos una responsabilidad. No.
Que la ciencia sea éticamente responsable o no depende del pensamiento filosófico de su época. No es lo mismo estar en una sociedad que está desarrollando un pensamiento pragmático, aristotélico, de carácter renacentista, por el bien del progreso humano, que vivir en una sociedad posmoderna donde pegarme un tiro no le importa a nadie. Esa es la diferencia y eso es lo que Carl Sagan no llegó a ver. En definitiva, que el libro está muy bien para la época en que se escribió, era muy necesario, pero eso no quita que el pensamiento de Carl Sagan haya traído una serie de problemas que los otros nuevos divulgadores científicos que están en YouTube tampoco parece que tengan interés en resolver. Pero bueno, que es su comunidad y si ellos creen que es mejor debatir con una persona que crea en la Tierra plana, porque es que el debate científico es plural, negando las certezas que nos ha dado la ciencia, porque cada vez, de verdad, cada vez que se hace un puto debate de entre una persona que es científica y una persona que es terraplanista, están colocando al mismo nivel la teoría terraplanista con la teoría de la Tierra esférica, no, con la confirmación y la certeza de que la Tierra es esférica, más o menos perfecta, más o menos atada, pero es una certeza. Tú no puedes poner en duda la certeza, porque eso es ser gilipollas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!